¿Ustedes han olido alguna vez el copal quemándose en la madrugada? Ese humo sagrado que sube como plegaria silenciosa, llevándose los miedos de la noche anterior. Así era el humo que se alzaba de nuestro comal aquella mañana que cambió todo para siempre. Mis dedos, pequeños todavía pero ya curtidos como el cuero viejo, aplastaban la masa sobre el metate mientras los primeros rayos del sol se colaban por las rendijas de nuestra puerta de mezquite. Afuera, mi Michoacán querido despertaba con el canto de los gallos y el murmullo eterno del río que abraza a San Jerónimo como rebozo de la Virgen. Miren, yo no nací para contar historias bonitas, nací para contar verdades que duelen como espina de nopal, pero que también curan como la sábila del patio de mi abuela. Y esta verdad que les voy a platicar, esta verdad me tomó 74 años juntarla toda, como quien junta los pedacitos de un espejo roto para verse completa otra vez. Tengo que empezar por el principio, ¿verdad? Pero miren, el principio no siempre es cuando nacemos. A veces, el principio es cuando despertamos, cuando abrimos los ojos de veras. Y yo desperté el día que decidí que nunca más nadie iba a lastimar a mi hermana Lucía. Apúrate, Carmencita. Tu padre regresará pronto del campo, susurró mi madre esa madrugada. Su voz siempre venía acompañada de ese temblor, como si cada palabra cargara el peso de un secreto que le quemaba el alma por dentro. La observé mientras barría el piso de tierra apisonada con esa escoba de palma que había hecho mi abuela antes de morirse. Su rebozo azul añil, desgastado por el tiempo y las lágrimas, no lograba ocultar los moretones en sus brazos. Moretones que cambiaban de color como las flores del bugambilia, primero rojos como la rabia, luego morados como la tristeza, después amarillos como la resignación. Yo tenía 8 años, pero ya conocía el lenguaje del miedo. Lo hablaba con fluidez, como quien aprende la lengua de su madre desde la cuna. Sabía que cuando mi papá llegaba oliendo a caña brava y pulque, mi mamá se convertía en sombra. Sabía que el silencio podía ser más peligroso que los gritos. Sabía que mi hermana Lucía, con sus 5 añitos, dormía sobre el petate como pajarito caído del nido, ajena todavía a la tormenta que nos rodeaba cada día. Le envidiaba esa inocencia a Lucía, pero también sentía una necesidad feroz de protegerla, como la gallina ciega que defiende a sus pollitos aunque no pueda ver al gavilán que se acerca. ¿Saben ustedes lo que es cargar con el miedo desde chiquita? Es como llevar un costal de piedras amarrado al pecho. A cada paso que das, las piedras se hacen más pesadas, pero también te hacen más fuerte, porque no te queda de otra más que seguir caminando. ¿Por qué están tan calladas? La voz de mi padre retumbó como trueno en época de secas. No lo habíamos escuchado llegar. Olía a tierra mojada, a sudor agrio y a ese líquido amargo que bebía en la cantina de don Jacinto. Olía a peligro. «Estamos preparando tu desayuno, Ernesto», respondió mi madre, con esa sonrisa que se había vuelto su máscara favorita. Una sonrisa que nunca, nunca llegaba a sus ojos. ¿Y esa niña sigue durmiendo? En esta casa nadie es holgazán. Se dirigió al rincón donde Lucía dormía como angelito. La tomó del bracito con esa brusquedad que conocíamos tan bien, levantándola de un jalón. Mi hermana despertó con un grito que me atravesó el alma como puñal. Y ahí fue cuando salieron las palabras. Las primeras palabras valientes de mi vida. Déjala. El silencio que siguió fue como el que precede a los temblores de tierra, como cuando la naturaleza misma contiene la respiración antes de que todo se sacuda. Mi padre giró lentamente hacia mí, sus ojitos inyectados de una furia que yo conocía de memoria, pero que nunca había desafiado así. ¿Qué dijiste? Su voz era un susurro más aterrador que cualquier grito.
Mi madre se interpuso entre nosotros como Malintzin defendiendo a sus hijos. Está cansada, Ernesto. Ayer ayudó a lavar toda la ropa en el río. El golpe fue rápido como rayo en temporal. Mi madre cayó contra la pared de adobe, un hilillo de sangre bajando por su barbilla como lágrima roja. No gritó. Nunca lo hacía. El silencio era su única arma, su única protección. En mi casa se respeta al hombre, sentenció él, plantándose como gallo de pelea. Y tú, me señaló con un dedo que parecía puñal envenenado, estás aprendiendo malas mañas. Esa noche, mientras curaba el labio partido de mi madre con hojas de sábila del jardín, las mismas que mi abuela me había enseñado a usar, hice una promesa que me cambió para siempre. Una promesa que selló mi destino como el lacre sella las cartas importantes. Juré que algún día saldríamos de ahí. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haríamos. Por la Virgen de Guadalupe que lo haríamos. ¿Ustedes creen en los presagios? Porque esa noche tuve un sueño bien raro. Soñé que era un colibrí, pequeñito pero veloz, y que llevaba a mi hermana Lucía en el pico, lejos, muy lejos de las garras del gavilán. Desperté con la certeza de que los colibríes, por pequeños que sean, pueden volar distancias imposibles. Los años pasaron con la lentitud de una procesión de Viernes Santo bajo el sol del mero mediodía. Para cuando cumplí 12 años, ya tenía las responsabilidades de una mujer hecha y derecha. Cada mañana me levantaba antes de que cantara el gallo para preparar las tortillas, alimentar a las gallinas y a los marranos y ayudar a mi madre con sus encargos de costura. Era 1965 y en Michoacán las cosas no cambiaban fácil. Las mujeres seguíamos siendo propiedad, como las milpas o los animales. Pero algo se movía en el aire, como viento que anuncia lluvia. Llegaban noticias de la capital, de mujeres que estudiaban, que trabajaban, que hablaban en voz alta. Doña Soledad, la partera del pueblo, esa mujer sabia que tenía manos benditas, siempre decía que yo tenía don de sanadora. Cuando algún vecino enfermaba, ella me llamaba para ayudarla. Me enseñó a reconocer las plantas medicinales, la hierba del cáncer para los tumores, la hierba buena para los dolores de estómago, el toronjil para calmar los nervios alterados. En Neusemt, esos momentos, lejos de mi casa, sentía una libertad que me era negada entre las paredes de adobe donde vivíamos. Era como si el espíritu de mi abuela, que había sido curandera también, me susurrara secretos al oído. «Tienes un don, Carmencita», me dijo doña Soledad una tarde mientras machacábamos hojas de romero para un remedio contra el mal de ojo. «Pero también cargas una pena pesada. Veo cómo cuidas a tu madre y a tu hermana». Sus ojos, gastados por los años pero llenos de sabiduría antigua, parecían leer los secretos de mi alma como quien lee las cartas del tarot. «No es justo lo que viven en esa casa», continuó, sin dejar de machacar. «Mi madre también vivió con un hombre así. Muchas mujeres lo hacemos, creyendo que es nuestro destino marcado por Dios. Pero te voy a decir un secreto, niña. Dios no quiere que sus hijas sufran». «¿Y qué podemos hacer?», pregunté, con la voz quebrada como ollita de barro. «Mira, hijita». Sus manos viejas tomaron las mías. «A veces hay que ser como el agua del río. Parece mansita, pero con el tiempo puede romper hasta la roca más dura. Otras veces hay que ser como el viento, que cuando no puede mover la montaña, la rodea y sigue su camino. Y otras veces», hizo una pausa, mirándome fijo, «otras veces hay que ser como el fuego, destructora y purificadora». Sus palabras se quedaron conmigo, como semillas de frijol esperando las lluvias para germinar. ¿Saben qué? Todas las mujeres de mi generación tenemos una historia parecida.
Todas conocemos el sabor salado de las lágrimas tragadas, el peso del silencio, la esperanza que se aferra al corazón como las enredaderas se aferran a los muros viejos. Pero también todas tenemos ese momento cuando decidimos que ya no más. Para mí, ese momento llegó durante la fiesta patronal de San Jerónimo. Era septiembre de 1967 y las calles empedradas del pueblo brillaban con los faroles, de papel de China. El aire olía a ponche de granada, a churros espolvoreados con canela, a copal quemándose en el atrio de la iglesia. La banda de viento tocaba La Negra, mientras las parejas danzaban en la plaza principal. Fue ahí donde conocí a Marcos. Su familia había venido desde Morelia para instalar un puesto de dulces típicos, cocadas, palanquetas de cacahuate, alegrías, de amaranto que brillaban como joyas bajo los focos del mercado. Marcos tenía 15 años, una sonrisa amplia como el lago de Pátzcuaro y unos ojos que reflejaban algo que rara vez veía en mi pueblo: esperanza verdadera. ¿Te gustan los dulces de tamarindo?, me preguntó, extendiendo una bolsita hacia mí como si fuera una ofrenda. No puedo pagarlos, respondí, avergonzada, bajando la mirada. No es para vender, es un regalo. Su sonrisa era sincera, sin segundas intenciones, sin la malicia que yo había aprendido a reconocer en los ojos de los hombres. Esa noche, mientras las danzas tradicionales de los viejitos llenaban la plaza con música que llegaba hasta las estrellas, me escapé para hablar con él junto al kiosco. Me contó sobre Morelia, sobre los edificios de cantera rosa que parecían de cuento, sobre las calles empedradas donde los estudiantes caminaban con libros bajo el brazo. Hay escuelas donde las niñas pueden estudiar hasta convertirse en maestras. Me dijo con los ojos brillantes como luciérnagas. Mi tía Esperanza es profesora. Ella me ha enseñado que la educación es como las alas. Una vez que las tienes, nadie te las puede quitar. Lo miré con el asombro de quien descubre que existe otro mundo. En San Jerónimo, la escuela llegaba solo hasta tercer año, y la mayoría de las niñas ni siquiera terminaban eso. A mí me habían sacado después del segundo, cuando mi padre decidió que era más útil moliendo masa que aprendiendo letras. ¿Podrías enseñarme? Las palabras salieron de mi boca como súplica desesperada. Marcos me miró, sorprendido por mi hambre de conocimiento. Luego sonrió de una manera que calentó algo dentro de mí que no sabía que estaba frío. Claro que sí, Carmen. Durante los 5 días que duró la feria, nos encontrábamos en secreto. Él me enseñaba letras dibujándolas en la tierra con un palito, y yo las practicaba cuando nadie me veía, escribiéndolas en el vapor del vidrio de la ventana. Me regaló un cuadernito pequeño que escondí bajo una piedra suelta en el patio de atrás, junto con mis otros tesoros. Una pluma de quetzal que había encontrado, una moneda antigua y una estampita de la Virgen. El día que su familia partió, me dijo algo que se me quedó grabado en el corazón como tatuaje invisible. Volveré el próximo año, Carmen, y traeré más libros, te lo prometo. Por primera vez en mi vida, tuve algo que esperar con verdadera ilusión. Pero ustedes saben que la vida no es cuento de hadas, ¿verdad? La felicidad, cuando llega a los pobres, siempre viene con fecha de caducidad. La tragedia llegó una noche de octubre,
cuando las lluvias tardías golpeaban el techo de lámina como tambores de guerra. Mi padre regresó más borracho que de costumbre, tambaleándose como espantapájaros en temporal. Los golpes a mi madre fueron tan salvajes que pensé que la mataría. El sonido de los golpes se mezclaba con el de la lluvia, creando una sinfonía del horror que aún escucho en mis pesadillas. Lucía, que ya tenía 9 años, pero seguía siendo mi pajarito asustado, lloraba escondida bajo la mesa, tapándose los oídos con las manitas. ¡Basta!, grité, interponiéndome como soldado en batalla. «La vas a matar». El reverso de su mano me lanzó contra la pared como muñeca de trapo. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca, pero también algo más, el sabor de la furia. «Tú también te estás volviendo respondona», escupió las palabras como veneno de víbora. «Como tu madre, las mujeres necesitan aprender su lugar en este mundo». Entonces sus ojos se fijaron en Lucía, que temblaba bajo la mesa como ratoncito, acorralado. Y vi algo en esa mirada que me heló la sangre. No era la furia habitual. Era algo más oscuro, más terrible. Era hambre. La arrastró hacia el pequeño cuarto donde dormíamos, cerrando la puerta con tranca. Los gritos de Lucía fueron como cuchillos atravesándome el pecho. Mi madre estaba inconsciente, tirada como bulto en el suelo, y yo, paralizada por el miedo y el dolor, no pude hacer nada. Me odiaba por ello. Me odiaba por mi cobardía, por mi pequeñez, por mi maldita debilidad. Cuando todo terminó, mi padre salió tambaleándose y se desplomó en su catre, donde pronto roncaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado la inocencia de una niña, como si no hubiera matado algo dentro de nosotras para siempre. Entré corriendo al cuarto para encontrar a Lucía hecha ovillo en el rincón, su vestidito de florecitas azules desgarrado, su mirada perdida en algún lugar muy lejano. «Lucía», susurré, acercándome despacio como quien se acerca a un animal herido. «Soy yo, Carmen». No respondió. Parecía estar en otro mundo, flotando muy lejos de aquella pesadilla. La abracé, sintiendo cómo temblaba su cuerpecito como hoja al viento. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y algo nuevo nació. Una determinación feroz como los antiguos guerreros purépechas. «Te prometo que nos iremos de aquí», le dije al oído, mientras las lágrimas mojaban su cabello. «Te lo juro por la Virgen Morena, por los santos, por las ánimas benditas. Nunca más te tocará, nunca más». Esa noche no dormí ni un segundo. Velé el sueño inquieto de Lucía mientras planeaba nuestra huida con la precisión de un general zapoteca. Recordé las palabras de doña Soledad: ser como el agua, como el viento, como el fuego. Esa noche decidí que sería fuego. ¿Ustedes han tomado una decisión que cambia todo? Una decisión que te parte la vida en dos, el antes y el después. Pues esa noche, velando a mi hermana rota, tomé la decisión más importante de mi vida. Al amanecer, mientras mi padre aún dormía la borrachera como cerdo en el lodo, salí hacia la casa de doña Soledad. La encontré preparando sus remedios, como todas las madrugadas desde que tenía memoria. «Necesito su ayuda», le dije sin rodeos, plantándome en su puerta como soldadera. Le conté lo sucedido.
las palabras atorándose en mi garganta como espinas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa. Había visto demasiado en su larga vida de partera. Había recibido a niñas violadas, había cuidado mujeres golpeadas, había llorado sobre cuerpecitos que no lograron sobrevivir a la crueldad. «Te ayudaré, niña», dijo con una firmeza que me llegó hasta los huesos. «Pero debemos ser más astutas que las zorras. Hombres como tu padre tienen amigos en todas partes, y la ley siempre está de su lado». Durante las siguientes semanas fingí normalidad en casa como actriz en teatro. Cuidaba de mi madre, que había vuelto a su silencio de siempre. Cuidaba de Lucía, que apenas hablaba desde aquella noche maldita. Pero en secreto, con la ayuda de doña Soledad, guardaba cada centavo que conseguía vendiendo hierbas medicinales y ayudándola en sus partos. Cosí un pequeño bolsillo dentro de mi rebozo para esconder el dinero. Cada peso era una promesa. Cada moneda un paso hacia la libertad. La oportunidad llegó durante la festividad de la Virgen de Guadalupe. Todo el pueblo estaría en la iglesia, incluido mi padre, quien nunca faltaba para mantener su imagen de hombre devoto ante los demás. Era un hipócrita, pero un hipócrita predecible. «Hoy nos vamos», le susurré a mi madre mientras preparábamos café de olla. Al mediodía, cuando todos estén cantándole las mañanitas a la morenita, la vi palidecer como si hubiera visto aparecido. El miedo, ese compañero de tantos años, la paralizaba como víbora hipnotizando a su presa. «No puedo, Carmen», murmuró con voz de espanto. «Tu padre nos encontrará, y será peor, mucho peor. Si nos quedamos, matará a Lucía», dije con toda la firmeza que pude juntar. «O la destruirá de otras maneras, y después irá por mí. No podemos seguir así, mamá, no podemos». Ella bajó la mirada hacia sus manos gastadas por el trabajo, manos que habían amasado miles de tortillas, que habían cocido hasta en la madrugada, que habían recibido golpes pero también habían acariciado nuestras frentes con amor en los pocos momentos en que se atrevía a mostrar ternura. «¿A dónde iríamos, hija? No conocemos nada más allá de este pueblo». «A la Ciudad de México. Doña Soledad tiene una prima allá que nos recibirá. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser otras». El plan era simple como agua. Mientras todos estuvieran en la iglesia cantando y rezando, tomaríamos el autobús que pasaba a mediodía rumbo a la capital. Llevábamos solo lo esencial: algo de ropa envuelta en rebozos, los pocos pesos ahorrados y una pequeña imagen de la Virgen que mi abuela me había dado antes de morirse. Pero los planes de los pobres, como las promesas de los políticos, raramente salen como se esperan. Mi padre regresó antes de tiempo. Había olvidado su sombrero, de palma, el que solo usaba para las fiestas importantes. Al vernos con los pequeños bultos preparados junto a la puerta, su rostro se transformó en la máscara del demonio que siempre había sido por dentro. «¿A dónde creen que van?». Su voz era un gruñido de animal rabioso. «A misa, Ernesto», respondió mi madre, temblando como el último suspiro del viento. «Queríamos llegar temprano para conseguir buen lugar». «Mentirosa». El golpe la derribó como rayo tumba árbol. «¿Creen que soy menso? Están tratando de huir como perras cobardes». Se abalanzó sobre ella, pateándola con una saña que no era de este mundo.
Lucía gritó, escondida detrás de mí, como pollito tras la gallina madre. Y entonces algo estalló dentro de mi pecho. Algo que había estado creciendo todos esos años como semilla en tierra fértil. Tomé el metate donde había estado moliendo chiles en la mañana y, sin pensarlo 2 veces, lo golpeé con todas las fuerzas de mi rabia acumulada. El sonido fue horrible, como sandía reventándose contra el suelo. Mi padre se tambaleó, sorprendido, la sangre comenzando a correr por su frente como río colorado. Cayó de rodillas, mirándome con una incredulidad que casi me dio risa. Maldita, alcanzó a murmurar antes de desplomarse como costal vacío. El silencio que siguió parecía vibrar en el aire como cuerdas de guitarra recién tocadas. Mi madre me miraba horrorizada. Lucía había dejado de gritar y observaba la escena con esos ojos grandes que ya habían visto demasiado. «Lo has matado», susurró mi madre, santiguándose. Me arrodillé junto a mi padre. Aún respiraba, pero estaba inconsciente como borracho en día de feria. La sangre formaba un pequeño charco en el piso de tierra. «No está muerto», respondí, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz. «Pero tenemos que irnos ahora mismo, antes de que despierte y nos mate a todas. ¿Saben qué se siente golpear al monstruo de tu infancia? Se siente como despertar de una pesadilla de años. Se siente como el primer respiro después de estar ahogándote. Se siente como justicia divina cayendo del cielo». Tomamos nuestros bultos y salimos corriendo hacia la parada del autobús. Mis piernas temblaban, pero no era miedo, era adrenalina pura, era libertad corriendo por mis venas como pulque nuevo. El autobús destartalado apareció en la distancia, levantando una nube de polvo dorado en el camino de terracería. Subimos apresuradamente, como ladronas huyendo con el tesoro más preciado, nuestras vidas. Mientras el vehículo se alejaba del pueblo, miré por la ventanilla las casas de adobe, la iglesia con su campanario, los campos de maíz donde había jugado de niña. Todo lo que había conocido se desvanecía detrás de nosotras como humo de copal. «¿A dónde vamos realmente?», preguntó Lucía en voz bajita. Eran las primeras palabras que decía desde la noche del horror. «A un lugar mejor, hermanita», respondí, abrazándola fuerte contra mi pecho, «donde nadie nos hará daño nunca más». No. Tenía ni la menor idea de si podría cumplir esa promesa, pero estaba dispuesta a morir intentándolo. La Ciudad de México nos recibió como madrastra, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Era un monstruo de concreto y smog que devoraba a los incautos, pero también un laberinto infinito donde podíamos perdernos de aquellos que quisieran encontrarnos. Era enero de 1969 y el país entero todavía se lamía las heridas de Tlatelolco. El aire olía a cambio, a revolución aplazada, a sueños rotos pero no muertos. Nosotras llegamos como tantas otras familias de provincia, sin nada más que esperanza y ganas de trabajar. La prima de doña Soledad, que se llamaba Esperanza, que, coincidencia del destino, ¿no?, vivía en Tepito, el barrio bravo que conocían hasta en Japón. Nos recibió en su pequeña vecindad, donde nos dieron un cuartito que apenas cabían 2 petates y una mesa coja. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», nos dijo con esa generosidad de los pobres que entienden lo que es no tener nada.
Pero van a tener que trabajar duro, porque aquí nadie come gratis, ni siquiera los ratones. Los primeros meses fueron duros como piedra de moler. Mi madre encontró trabajo lavando ropa para familias acomodadas de la colonia Roma. Esas señoras que nunca se habían ensuciado las manos, pero que sabían muy bien cómo manchar la dignidad ajena. Yo vendía dulces en un pequeño puesto cerca del mercado, cocadas, pepitorias, dulces de leche que hacía en las madrugadas. Lucía ayudaba como podía, pero seguía sumida en un silencio que me partía el alma. Solo hablaba cuando era absolutamente necesario, y sus pesadillas despertaban a toda la vecindad. Pero algo empezó a cambiar cuando descubrí a don Pedro. Don Pedro era un artesano oaxaqueño que tallaba alebrijes en un tallercito cerca de nuestro puesto. Criaturas fantásticas de madera, animales imposibles con alas de mariposa, cuernos de venado, colores que no existen en la naturaleza, pero sí en los sueños. Son guardianes, me explicó un día, mientras pintaba las escamas de un dragón pez con verde jade. Protegen contra los malos espíritus, contra las pesadillas, contra todo lo que quiera lastimar el alma. Una tarde llevé a Lucía a conocerlo. Era la primera vez que la veía realmente interesada en algo desde lo que pasó. Se quedó hipnotizada, viendo cómo las figuras tomaban vida bajo las manos sabias de don Pedro. ¿Quieres intentar?, le preguntó, con esa paciencia infinita que tienen los verdaderos maestros. Lucía asintió sin hablar, tomó un pincel y comenzó a pintar. Era como ver a alguien encontrar su lengua materna después de años de mudez. Los colores fluyeron de sus manos como agua de manantial, rojos como la esperanza, azules como el perdón, amarillos como el renacimiento. Tiene manos de artista, me dijo don Pedro esa tarde, y lo que es más importante, tiene alma de artista. El arte sana lo que la medicina no puede. Tenía razón. Poco a poco, Lucía empezó a hablar de nuevo. Primero, solo sobre colores y formas. Después sobre sueños y miedos. El arte se volvió su terapia, su manera de sacar los demonios que llevaba dentro. ¿Saben qué es lo más bonito de las segundas oportunidades? Que siempre llegan cuando menos las esperamos, pero justo cuando más las necesitamos. Pasaron 6 meses antes de que me atreviera a escribirle a doña Soledad para preguntarle sobre mi padre. Su respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, sentí como si me quitaran un costal de piedras de encima. Había sobrevivido al golpe. Estaba furioso, había amenazado con buscarnos, pero el tiempo y la distancia jugaban a nuestro favor. En la ciudad descubrí un mundo que no sabía que existía. Había escuelas nocturnas para adultos, donde podía aprender a leer y escribir de verdad. Había doctores de a de veras que trataron a Lucía con respeto cuando finalmente pudimos llevarla para que alguien la viera. Va a necesitar tiempo, dijo la doctora González después de examinarla. Y mucho cariño, pero es una niña fuerte. Va a salir adelante. Un domingo, mientras vendía mis dulces cerca de la Alameda Central, reconocí un rostro familiar entre la multitud que paseaba. Bajo las jacarandas, Carmen de San Jerónimo. Era Marcos, el muchacho de los dulces de tamarindo, ahora convertido en un joven alto, de ojos soñadores.
No podía creer que me recordara después de 2 años. «¿Qué haces en la capital?», preguntó, genuinamente, sorprendido pero feliz de verme. No le conté toda la verdad. Algunas heridas son demasiado profundas para mostrarlas así nomás. Solo dije que habíamos venido buscando mejores oportunidades, como tantas familias de provincia. Él me contó que estudiaba para maestro en la Escuela Nacional de Maestros y trabajaba medio tiempo en una librería de viejo en el centro. Era como ver un sueño hecho realidad. Alguien de nuestro mismo origen que había logrado estudiar, que había roto las cadenas de la ignorancia. Si quieres, puedo conseguirte algunos libros. Ofreció con la misma sonrisa cálida que recordaba de 1900 la feria del pueblo. Así comenzó una amistad que me salvó en más formas de las que podría explicar. Marcos me traía libros usados, novelas de Rosario Castellanos, poemas de Sor Juana, hasta libros de historia que me abrían los ojos sobre nuestro pasado indígena. Me enseñaba palabras nuevas, me contaba sobre el mundo más allá de las fronteras, de México, sobre ideas de libertad e igualdad que me parecían tan lejanas como las estrellas, pero tan necesarias como el agua. Durante esos meses, algo hermoso pasó. Mi familia empezó a sanar. Lucía hablaba más cada día. Sus pesadillas fueron espaciándose y sus alebrijes se volvieron cada vez más alegres, más llenos de luz. Mi madre, por primera vez en años, sonreía de verdad, no esa sonrisa forzada que había sido su escudo, sino sonrisas que nacían del alma. «¿Sabes qué, mija?», me dijo una noche mientras cosía a la luz de una vela. «Por primera vez siento que puedo respirar completo». Yo sabía exactamente a qué se refería. Era como si hubiéramos estado ahogándonos por años sin darnos cuenta. Pero ustedes saben que cuando uno es pobre, la felicidad siempre llega con cuentagotas y la desgracia a cubetadas. Habían pasado 2 años desde nuestra llegada a la capital. Yo tenía 17 años, Lucía 14, y mi madre había encontrado trabajo en una pequeña sastrería donde la trataban con respeto. Habíamos mejorado nuestro puesto, ya no solo dulces, sino también artesanías que comprábamos a bajo precio y revendíamos a los turistas que visitaban los mercados del centro. Lucía asistía a una escuela nocturna para trabajadores y ayudaba a don Pedro en su taller, demostrando un talento natural que lo dejaba boquiabierto. «Esta niña ve colores que ni yo sabía que existían», decía orgulloso. Todo parecía ir bien. Demasiado bien, como diría después mi madre. Una tarde de marzo, mientras atendía mi puesto cerca del zócalo, sentí una presencia pesada a mis espaldas. Una presencia que olía a tierra michoacana y pulque rancio. Al voltear, mi sangre se convirtió en hielo. Era Jacinto, el compadre de mi padre, el cantinero de San Jerónimo. «Ay, mira nomás a quién me encuentro», dijo con esa sonrisa torcida que siempre me había dado escalofríos. La pequeña Carmen, toda citadina ya. El terror me paralizó como víbora viendo al gavilán. ¿Cómo diablos nos había encontrado? ¿Estaba mi padre también en la ciudad? ¿Nos había estado buscando todo este tiempo? «No sé de quién me habla, señor», respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. «No te hagas la que no me conoces, Carmencita. Tu padre te manda saludos muy especiales».
Se inclinó sobre el puesto, su aliento a alcohol golpeándome la cara como bofetada. Don Ernesto ha estado buscándolas por todo Michoacán como loco. Quiere a su familia de vuelta. Dice que tienen asuntos pendientes. Cuando mencionó a mi padre, cuando vi esa mirada lasciva dirigirse hacia donde imaginaba que estaba Lucía, algo se encendió dentro de mí. Un fuego que consumió el miedo de un trancazo. Dígale a mi padre que si se acerca a nosotras, lo mato. Las palabras salieron con una calma que no sentía. Y esta vez no voy a fallar el golpe. Jacinto retrocedió, sorprendido por mi ferocidad. Órale, ¿cómo has cambiado, Carmencita? La capital te ha vuelto muy bravucona. Se ajustó el sombrero grasiento. Le daré tu mensaje, pero conozco a Ernesto desde chamaco. Ese hombre no se da por vencido fácil. Es como perro con hueso. Esa noche, mientras mi madre y Lucía dormían, lloré en silencio como no había llorado, desde que éramos niñas. El miedo que creía haber dejado enterrado en los campos michoacanos había regresado como mala hierba. ¿Tendríamos que huir de nuevo? ¿Hasta cuándo seguiríamos corriendo? Al día siguiente le conté a Marcos lo sucedido. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba mi historia completa. Los detalles que nunca le había compartido sobre mi padre, sobre la noche que atacó a Lucía, sobre nuestra huida en el autobús de medianoche. Carmen, dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas, no están solas en esto. Tengo amigos, gente que puede ayudar. Me presentó a la maestra Trinidad, una mujer feroz de Sonora que dirigía un grupo de apoyo para mujeres maltratadas. Era una de esas mujeres que parecían hechas de hierro puro, pero que tenían corazón de oro macizo. Ella escuchó nuestra historia sin interrumpir, sus ojos brillando de indignación santa. Lo que tu padre hizo es un crimen, dijo cuando terminé de contar. Y ahora hay leyes nuevas que pueden protegerlas. Estamos en 1971, y aunque las cosas están lejos de ser perfectas, algunas cosas están cambiando. Era cierto. El país se movía. Había nuevas ideas sobre los derechos de las mujeres, nueva conciencia social. La maestra Trinidad nos llevó a una oficina gubernamental donde presentamos una denuncia formal contra mi padre. El proceso fue duro como masticar piedras. Formularios interminables, preguntas incómodas de burócratas que nos miraban como si fuéramos mentirosas o exageradas. ¿Por qué esperaron tanto para denunciar? ¿Están seguras de que no malinterpretaron las intenciones? ¿No será que inventan esto para conseguir dinero? Es común, nos explicó Trinidad después, mientras tomábamos café en un pequeño restaurante cerca de las oficinas. El miedo paraliza, la vergüenza silencia, la pobreza aísla. Pero ustedes ya dieron el paso más difícil. Decidieron pelear. A pesar de la denuncia, vivíamos en constante alerta. Cambiamos de vecindad, nos mudamos a un pequeño departamento en la colonia Guerrero. Lucía cambió de escuela. Yo alternaba entre varios puestos para no ser fácil de rastrear. Era como vivir en guerra, pero una guerra que nosotras habíamos decidido pelear. ¿Saben lo que es vivir esperando que el pasado te alcance? Es como caminar sobre cáscara de huevo, sabiendo que en cualquier momento todo se puede quebrar. Una tarde de abril, mientras regresaba a casa con las compras del mandado, vi a un hombre parado frente a nuestro edificio. El sombrero cubría parcialmente su rostro, pero reconocí la postura. Mi padre.
El pánico me recorrió como corriente eléctrica. ¿Cómo nos había encontrado? ¿Sabía exactamente dónde vivíamos o estaba buscando como perro perdido? Saqué de mi bolso la navaja que había comenzado a llevar desde el encuentro con Jacinto. La empuñé con fuerza, respirando hondo para calmarme. Tenía dos opciones: correr o enfrentarlo. Pensé en Lucía, en lo mucho que había avanzado con sus alebrijes, en cómo había vuelto a sonreír. Pensé en mi madre, que finalmente dormía sin sobresaltos. Pensé en mí misma, en la mujer que estaba construyendo lejos de la sombra del miedo. No correríamos, no esta vez. Salí de donde me escondía y caminé directamente hacia él, con pasos firmes como los de mis ancestros purépechas yendo a la batalla. Cuando me vio, su rostro se contrajo en una mueca que pretendía ser sonrisa paterna. «Carmen», dijo, como si fuera un papá normal saludando a su hija después de años. «Por fin te encuentro, hijita. ¿Qué quieres?». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «¿Qué quiero? Quiero a mi familia de vuelta. Quiero lo que es mío por derecho divino». «No somos tuyas, nunca lo fuimos, somos libres». Se rió, un sonido áspero como piedras moliendo maíz seco. ¿Libres? Una hija desobediente, una esposa malagradecida y una... Hizo una pausa, relamiéndose los labios como animal hambriento. Una muchachita que todavía tiene mucho que aprender de la vida. La mención de Lucía me revolvió el estómago. Apreté la navaja en mi bolsillo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Si te acercas a Lucía, te juro por todos los santos que te mato». Las palabras salieron cargadas de una convicción que me sorprendió a mí misma. «¿Tú y cuántos más, escuincla?», se burló, avanzando un paso como gallo de pelea. «Ella y... la ley», dijo una voz detrás de mí. Era la maestra Trinidad, acompañada por dos policías del Distrito Federal. Mi vecina, doña Remedios, estaba con ellos. Debió reconocer a mi padre por las descripciones que le había dado y corrió a avisar. «Señor Ernesto Vargas», dijo uno de los policías, un hombre moreno de bigote tupido. «Tenemos una orden de restricción contra usted. No puede acercarse a su exfamilia». Mi padre entrecerró los ojos, evaluando la situación como jugador de póker viendo sus cartas. Por primera vez en mi vida, lo vi calcular sus posibilidades y encontrarlas insuficientes. «Esto no ha terminado», murmuró entre dientes antes de darse la vuelta y alejarse como perro con la cola entre las patas. «Oh, sí, ya terminó», dijo Trinidad, poniendo un brazo alrededor de mis hombros temblorosos. «Y para ustedes, apenas está empezando la vida verdadera. ¿Saben qué es lo más hermoso de derrotar a tus demonios? Que te das cuenta de que no eran tan grandes como parecían cuando los tenías encima». Trinidad tenía razón. Mi padre regresó a Michoacán con las orejas gachas, pero nosotras habíamos cambiado para siempre. Ya no éramos las mismas mujeres, asustadas que habían huido en medio de la noche como ladronas. Lucía se graduó de la secundaria nocturna y comenzó a estudiar arte en una escuela técnica. Sus alebrijes empezaron a venderse en galerías pequeñas de Coyoacán y la zona rosa. Los turistas extranjeros se peleaban por comprar sus guardianes mexicanos, como los llamaba don Pedro. Mi madre, a los 45 años, aprendió a
leer y escribir en las clases nocturnas de alfabetización que daba el gobierno. La primera carta que escribió fue para doña Soledad, agradeciéndole por habernos ayudado a escapar. «Estamos bien», escribió con letra temblorosa, pero orgullosa. «Somos libres». Yo, siguiendo el consejo de Marcos, presenté un examen para obtener mi certificado de primaria y después de secundaria. Estudiar de noche después de trabajar todo el día era duro como partir piedra, pero cada página leída era una victoria, cada examen aprobado una venganza dulce contra todos los que dijeron que las mujeres no servíamos para estudiar. Cuando cumplí 22 años, Marcos me pidió que nos casáramos. Lo amaba con todo mi corazón, pero el miedo a repetir la historia de mi madre me atormentaba como espanto en madrugada. «No soy como tu padre, Carmen», me dijo una noche, mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec. «Y tú no eres como tu madre era entonces. Los dos podemos elegir qué tipo de familia queremos ser». «¿Y si no sé cómo amar sin miedo?», le pregunté, con lágrimas corriendo como ríos por mis mejillas. «Entonces aprenderemos juntos», respondió, secando mis lágrimas con esos dedos suaves que jamás se alzarían contra mí. «El amor también se aprende, Carmen, como la lectura, como la escritura, como todo lo importante en la vida». Nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia de la Soledad. Mi madre lloró de alegría, lágrimas que lavaron años de tristeza acumulada. Lucía pintó un mural para nuestra nueva casita en la colonia Doctores, donde los alebrijes danzaban entre flores de cempasúchil y mariposas monarca, y yo, por primera vez en mi vida, sentí que podía mirar al futuro sin que el pasado me atenazara la garganta. A lo largo de los años que siguieron, hubo momentos difíciles, claro. La pobreza que nunca se va del todo, la enfermedad de mi madre cuando le dio diabetes, los fantasmas que a veces regresaban en pesadillas. Pero también hubo alegrías que valían por 1000 dolores. El nacimiento de mis 3 hijos, ver a Lucía convertirse en una artista reconocida internacionalmente, las noches de música y comida alrededor de una mesa llena de amor. Mi padre murió 10 años después de nuestro último encuentro. Un derrame cerebral, según nos informó un primo lejano que vino desde el pueblo. No sentí alegría, como había imaginado tantas veces durante mis noches de rabia. Sentí un extraño vacío, como cuando se quita una piedra del zapato y el pie ya se había acostumbrado al dolor. No fuimos al funeral. Algunas heridas no están hechas para reabrirse, y algunas paces no necesitan hacerse en persona. Hoy, a mis 74 años, miro hacia atrás y veo el camino largo y pedregoso que recorrimos. Veo a la niña que fui, con las manos en el metate antes del amanecer, a la adolescente que golpeó a su padre para proteger a su hermana, a la joven que vendía dulces en Tepito mientras soñaba con algo mejor. Pero también veo más allá, a la mujer que fundé junto con Trinidad y otras sobrevivientes, un refugio para mujeres maltratadas en la Doctores. A la madre que enseñó a sus hijos que las mujeres somos seres humanos completos, no propiedad de nadie. A la abuela que cuenta historias a sus nietos sobre la fuerza que se encuentra donde menos la esperamos. ¿Saben qué? Tengo muchos recuerdos que aún me visitan, especialmente cuando el sol se oculta detrás de los edificios de esta ciudad
que me adoptó como madre adoptiva. Algunos los llaman nostalgia, otros los llaman tristeza. Yo los llamo maestros, porque todos me enseñaron algo. Y si algo he aprendido en esta larga vida, es que somos más fuertes de lo que creemos, que hay salidas donde parecía no haberlas, como agua encontrando grietas en la roca, que la esperanza, esa llama pequeñita que se niega a apagarse, puede guiarnos a través de las noches más oscuras, y que siempre, siempre vale la pena luchar por un mañana mejor, no solo para nosotras, sino para todas las mujeres que vendrán después. Hace unas semanas recibí una carta que me llenó el corazón de alegría. Era de una muchacha de Oaxaca que había escuchado mi historia en un programa de radio. Me contaba que había encontrado fuerzas para denunciar a su esposo golpeador después de oír sobre nosotras. Si ustedes pudieron, escribía con letra temblorosa, yo también puedo. Y es que esa es la magia de las historias verdaderas, ¿no? Que se extienden como ondas en el agua, tocando vidas que ni siquiera imaginamos. Por eso cuento mi historia. No para que me tengan lástima, sino para que sepan que se puede. Que del dolor más hondo pueden nacer las flores más hermosas. Que la libertad no se regala, se conquista. Y que cada mujer que decide plantar cara al miedo está sembrando esperanza para todas las demás. Mi nombre es Carmen Vargas de Hernández. Tengo 74 años, 8 nietos y una verdad que me ha tomado toda la vida aprender, que somos descendientes de mujeres que nunca se rindieron, y por eso nosotras tampoco nos rendiremos jamás. El copal sigue quemándose en mi casa, todas las mañanas. Su humo sigue subiendo como oración, pero ahora es oración de agradecimiento, porque salimos del infierno, porque sobrevivimos, porque escribimos nuestro propio final. Y si ustedes están pasando por algo parecido, si conocen a alguien que sufre en silencio, quiero que sepan algo. La salida existe. Tal vez no la vean hoy, tal vez no la vean mañana, pero existe, como el sol que sale todas las mañanas, aunque algunas veces esté tapado por las nubes. Nunca se rindan, nunca, por la Virgen Morena, por todas las mujeres que vinieron antes que nosotras, y por todas las que vendrán después. Así sea.